Hay algo de lo que me precio y agradezco a la vida, pues creo que casi siempre, y es el hecho de que cuando fui estudiante de la prevocacional y de la vocacional, yo soy egresado de las instituciones del Estado, del Instituto Politécnico Nacional, llevé una materia que se llamaba Raíces Griegas y Latinas y nos enseñaban lo que se llaman etimologías, que es precisamente el aprender la raíz de las palabras que usamos realmente en el castellano todos los días. Y uno de ellas es la palabra persona. Fíjese que la mayoría de los mexicanos que yo trato, como amigos, como familiares, pero sobre todo como pacientes, constantemente me dicen, es que estoy saliendo con una persona, o salí con una persona, o viví con una persona, o trabajo con una persona. Y yo les hago una pregunta muy simple y totalmente sarcástica, desde luego, porque me percato de su ignorancia, con todo respeto. Y le digo, hombre, mujer o quimera. Ay, no, todo pues claro con un hombre. Bueno, pues no es claro con un hombre porque puede usted salir, pues ya no soy una persona, con una mujer también. No estaría de ninguna manera mal ni sería criticable. Y si quiere salir con un bisexual o con lo que quiera, está bien. Pero cuando usted me dice que está saliendo, viviendo o tratando con una persona, yo me quedo estupefacto, porque persona es una palabra que viene del griego peri, que quiere decir alrededor de, como periférico, perímetro, etcétera, quiere decir alrededor de, y soma o somatos en griego es cuerpo. Entonces, perisoma quiere decir alrededor del cuerpo. Y en la época del siglo de oro de los griegos, en el siglo VI antes de Cristo, donde florece enormemente el teatro griego, con el drama, la comedia y el melodrama. Los actores del teatro griego se denominaban precisamente histriones. Y para representar la comedia o la tragedia, tenían al alcance de las manos unas máscaras. Una máscara con una sonrisa, que era la máscara de la comedia, una máscara con las comisuras de los labios hacia abajo, que era la máscara de la tragedia, que por años ustedes vieron, si tuvieron la oportunidad de ir a algún cine alguna vez o a algún teatro, en la orilla del foro, hasta arriba, había esas máscaras, una sonriendo y la otra con las comisuras hacia abajo, recordando precisamente que son los símbolos del teatro griego. Pero hay una cosa muy curiosa y que tiene que ver con la etimología. Esas máscaras que usaban los histriones, tomaban la máscara y se la ponían frente a la cara para representar. Se llamaban perisomas. Es decir, perisoma en griego clásico es máscara. Pero con el tiempo y en las lenguas romances, precisamente en el francés, hasta la fecha, la palabra perdón con S, no con D de David, persona, significa nadie. Si usted escucha a alguna persona, aunque no hable francés, cuando diga la palabra persona, está diciendo nadie. Entonces, cuando a mí me hablan de una persona, lo primero que se me ocurre es pensar que no me están hablando de nadie, o me están hablando de una máscara a través de la cual se oculta un individuo, hombre, mujer o quimera, que quiere representar como actor alguna función, alguna actividad de lo que no es. Y se tiene que enmascarar para hacerlo.
Pues la palabra personalidad viene de allí. Cuando hablamos de personalidad, estamos hablando de la parte que no existe de los seres humanos en su naturaleza. Cuando yo estudiaba psicología y psiquiatría en la escuela y después en la especialidad, los maestros de entonces decían que teníamos que estudiar en los seres humanos el temperamento, el carácter y la personalidad. Hoy, y desde hace muchos años, el temperamento es la carga genética que le legamos a nuestra descendencia o nos legaron nuestro linaje y que tiene ciertas características que tenemos por costumbre en nuestra conducta o en nuestra manera de ser, de pensar y de sentir. Y la personalidad era lo que rodeaba al temperamento y al carácter. Había un maestro muy objetivo que nos decía, miren, imagínense una casa. El terreno sobre el que se construye esa vivienda, eso es lo que nosotros llamamos temperamento. Ahora lo llamamos genética. Sobre ese terreno se construye una casa, una edificación, que sería tu carácter. Dependiendo de los materiales que se usen, más o menos buenos, más o menos sólidos, y no las tranzas que se han hecho en tantas y tantas construcciones, sobre todo oficiales, pues esa casa, si está hecha en un terreno sólido, va a ser también una casa estable y sólida. Y cómo la pintemos o cómo la rodeemos va a ser lo que la cubra, lo que la pinte, lo que la disfrace. Como se disfrazaron los edificios colapsados con el temblor del 85 en el centro, con vidrios negros para que parecieran modernos. Como se hace con la restauración de algunas viviendas también afectadas por los sismos, que se le pasa un poquito de cemento a las hendiduras, a las fracturas y se vuelve a repintar. Entonces, en la casa del ser humano, lo sólido es lo que heredamos o de lo cual partimos genéticamente. Dependiendo del maestro de obras y del arquitecto o ingeniero o de los albañiles, que serían en este caso los padres y los profesores, vamos a formar la estructura sólida del carácter. Y ya nosotros podemos disfrazarlo enmascarándonos según nuestra habilidad para fingir, para mentir, para actuar, para compensar nuestras carencias o para figurar que somos quien no somos en realidad. Por eso los trastornos de personalidad no son una enfermedad mental, son una forma de comportamiento que depende de lo que nosotros queremos cubrir, que queremos enmascarar. Entonces, cuando alguien me dice, no, es que esa persona es así, asado, tiene una personalidad muy atractiva. Yo me quedo pensando, ¿y qué estará actuando? Estará representando a Brad Pitt, a Emiliano Zapata, a Benito Juárez, a George Washington, a Stalin, estará representando, ¿no? O algún actor negro que le dio de cachetadas a otro hace unos días. Entonces, la palabra personalidad es eso. En el libro de diagnóstico en psiquiatría, de diagnóstico y estadística en psiquiatría, que se llama DSM-4, ese es el tratado revisado número 4, ya hay un número 5 que estamos revisando apenas, ya no viene con números romanos, ahora viene con un número arábigo. Hay un capítulo muy completo que se llaman trastornos de la personalidad. No dicen enfermedades de la personalidad y traducen la palabra trastornos del inglés disorder, personality disorder, es decir, un desorden de la personalidad. Son 10
los que trata el libro de diagnóstico, pero yo quiero que ustedes me hagan favor de atender al párrafo que les voy a leer a continuación, de lo que es la característica o las características diagnósticas de un trastorno de la personalidad, cualquiera de los 10 que podíamos mencionar. Fíjese, los rasgos de personalidad son patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el entorno y sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y personales. Los rasgos de personalidad solo constituyen trastornos de la personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo. Voy a poner un pequeño ejemplo, acordándome de mi señor padre. Mi papá tenía un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es nada más ni nada menos que la obsesión por el perfeccionismo. Era un hombre pulcrísimo en extremo, se bañaba 3 veces al día. Le pedía a mi madre que le peinara la parte de atrás del cabello que no se lograba peinar él. Lograba que le pusiera talco después de bañarse para no sudar, que le acomodara la camisa para que le quedara perfecta. Y los únicos problemas que yo escuché entre ambos por años era que faltara un calcetín o que no estuviera bien planchada una guayabera o que un pañuelo no estuviera puesto en una línea perfecta cuando los acomodaban en su cajón, para poner un ejemplo. Iba a la peluquería cada 8 días, le hacían manicure y le ponían barniz en las uñas. Todavía yo en alguna época de enfermedad, pues yo tenía mucho apego en algunas cosas con él, aunque fuimos desapegados. En otras, yo lo rasuraba, yo lo bañaba, yo le cortaba las uñas, porque era un hombre impecablemente limpio. Pero claro, a veces se pasaba, porque quería que todos los demás funcionaran así. Y él pasaba demasiado tiempo en esas obsesiones que le quitaban bienestar, tranquilidad y funcionalidad. Yo recuerdo que ya cerraron bien, ya checaron, ¿verdad? Está checado el gas, apagaron el gas. Todas estas cosas de orden y de... Bueno, por eso es cuando solamente son trastorno de personalidad, cuando son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar subjetivo, como la ansiedad. La característica principal de un trastorno de personalidad es un patrón permanente de experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto y que se manifiestan al menos en 2 de las siguientes áreas. En el área cognitiva, lo cognitivo o cognoscitivo son las funciones más elevadas del cerebro, por ejemplo, el juicio, autocrítica, heterocrítica, percepción de uno mismo, inteligencia objetiva, inteligencia subjetiva, manifestaciones de la conducta emocional, etc. Y además, otras formas de inteligencia más sutiles y la memoria. Entonces, esas funciones son las funciones más novedosas y perfeccionadas del cerebro humano porque están localizadas en la parte más nueva, ontogénicamente, de nuestro cerebro, el lóbulo frontal y la porción rostral, lo que da el rostro de los lóbulos frontales. Entonces, se manifiesta en el área cognitiva, afectiva, de la actividad interpersonal y aquí, ojo, del control de los impulsos. Esto es un trastorno de personalidad. Cuando yo escucho, porque se hizo viral, como le llaman ahora, el caso de esta señorita Sandra,
que parece ser todavía no lo, ahorita está precisamente en la segunda fase de su proceso judicial, porque fue citada de nueva cuenta por el Poder Judicial del Distrito Federal para ver si le conceden los beneficios que le habían concedido la semana pasada al reparar el daño y al reparar con una disculpa pública a los agraviados, en este caso a los policías auxiliares. Pues esto no lo hace porque dentro de su trastorno de personalidad, ella no reconoce una gravísima incongruencia al declarar saliendo del juicio o del juzgado o de lo como se haya llamado esa comparecencia, reconoce que hizo una disculpa a los agraviados, mencionándolos nada más por su nombre, no por su apellido, pero que no acepta que lo hizo. O acepta que los cargos son reales, pero no los reconoce. Ambas afirmaciones, no sé cuál haya sido en realidad, pero pues, muestran una grave característica de incongruencia y de incoherencia en su percepción cognitiva. Hay una distonía cognitiva en lo que siente y piensa y en lo que dice, porque dice sentir que está pidiendo una disculpa a los agraviados y luego dice que no acepta que cometió el agravio. Bueno, eso es lo de menos. Ya las autoridades judiciales determinarán qué se hace en estos casos, si se ofrece otra disculpa o no, y se le devuelven el cargo. Ahorita no hemos tenido noticias de esto porque la comparecencia empezó a las 9 de la mañana y todavía no había en este momento, que son las 11:30 de la mañana, todavía no estábamos informados al respecto. Pero hay una cosa muy curiosa. En las resoluciones del Poder Judicial le recomiendan estar 6 meses en terapia para control de la ira. ¿Qué quiere decir eso? Si nos referimos a la última frase de lo que les acabo de leer, dice que tiene que ver también en la actividad personal del control de los impulsos. O un capítulo de este tercer tomo del diagnóstico en psiquiatría se llama precisamente trastornos del control de los impulsos. No lo llama enfermedad mental, lo vuelve a llamar trastornos, disorder. Y el primero de ellos es algo que se puede suponer fundadamente que padece esta señorita. Se llama trastorno explosivo intermitente. No sé si ahí lo puedan ver. Y esto es una de las manifestaciones de la ira que se consideran de peligrosidad, porque si se tienen malos episodios aislados de dificultad para controlar los impulsos agresivos, esto da lugar a violencia o destrucción de la propiedad. Recuerden que también se quedó con algunos radios o algún radio de transmisión de los policías y con algún teléfono o algunos teléfonos celulares. También el grado de agresividad durante los episodios es desproporcionado con respecto a la intensidad de cualquier estresante psicosocial precipitante. Y por último, dice el libro, los episodios agresivos no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental. Por ejemplo, trastorno antisocial de la personalidad, trastorno límite de la personalidad, trastorno psicótico, episodio maníaco, trastorno disocial, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, y no son debidos a los efectos fisiológicos directos de una sustancia, por ejemplo, drogas o medicamentos, o a una enfermedad médica, por ejemplo, traumatismo craneal o enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, en este caso, cuando revisamos los trastornos de personalidad,
encontramos que probablemente la señorita, y lo digo porque lo creo, aunque no lo acepto, porque no soy su médico, no he tenido pues el honor de conocerla personalmente, y entonces usando y parafraseando sus fraseos, yo creo aceptar que pudiese tener este trastorno que es bastante severo por su peligrosidad cuando se lleva a cabo esa falta del control de los impulsos, manifestada por la falta de control de la ira sobre todo. Pero lo acepto, aunque no lo afirmo porque no la conozco. El día que me la presenten, sí. Pero me llama la atención que el juzgador, en este caso el agente del Ministerio Público, el juez o quien haya sido de los miembros del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o la misma fiscal general del Distrito Federal, en su, pues podríamos decir, en su conclusión, le recomienda a lo que llamaríamos la indiciada, le recomienda a la señorita Sandra que debe tomar 6 meses de terapia para control de la ira. Y yo me pregunto, ¿qué los peritos forenses de la Procuraduría o de la Fiscalía del Distrito Federal, qué los peritos médicos o psicólogos forenses del juzgado, sí determinaron la existencia de este trastorno explosivo intermitente, sin mencionarlo? Nada más hablaron de control de la ira y está bien, parcialmente. Pero no tomaron en consideración que en este caso sí hay como una determinación, una predisposición y una coadyuvancia notoria, varios trastornos de personalidad probables en esta persona, que digo pues con mucho respeto se lo digo, que tendrían que haber sido investigados antes de sugerir una terapia para el control de la ira. Porque aquí lo que determina el control de la ira no nada más es una falla en el lóbulo frontal. No nada más es una falla en el control de juicio o de los impulsos, no. Aquí hay una concepción de sí misma que tiene que ver con varios trastornos de personalidad. El primero, el trastorno narcisista de la personalidad. Si lo revisamos con calma, no ahora, en otra ocasión, van a ver ustedes cómo de los ítems de este trastorno tiene la mayoría. El trastorno histriónico de la personalidad. Recuerden que al principio decía yo, los actores del teatro griego se llamaban histriones. Y son los histriones, los actores, los que usaban las máscaras perizoma para representar la comedia o el drama. Es decir, se llama trastorno histriónico por la principal característica que es el dramatizar, el representar el drama o la tragedia en muchas de sus conductas personales, privadas o públicas. Luego hay otro que también es muy importante, el trastorno antisocial de la personalidad, que antiguamente se llamó personalidad psicopática y que se debe diferenciar también con la sociopatía, porque la sociopatía es adquirida y la personalidad antisocial se trae genéticamente. Entonces, hay que revisar eso. Luego hay otra parte de los llamados trastornos somatomórficos o somatomorfos que tenemos que tener en consideración cuando algunos locutores de estas, pues no sé cómo llamar, como aplicaciones de noticias que están teniendo una gran difusión, como las llama el señor presidente López Obrador, de las benditas redes sociales, pues le han dicho una serie de cosas a esta señorita, y entre ellas le han dicho la señora de las bolas, porque creo que
que hizo unas bolas de hule o de plástico, no sé qué, les puso un billete de, no sé si de 500 o de 50 pesos, y se los arrojó al público que le iba a vitorear, compuesto básicamente por vendedores ambulantes del centro de la ciudad, que ya saben ustedes que están en gran parte y con todo el derecho del mundo, agrupados o amafiados, con dos o tres lideresas que han sido víctimas también, entre comillas, o han sido sujetas a procesos legales porque han tenido conductas irregulares que son conductas punibles. Y conocemos los nombres de estos personajes, femeninos sin ser misógino, que han tenido que comparecer ante el sistema jurídico de lo que es el Departamento del Distrito Federal por agravios o por delitos. Y esa es la gente que mantiene en el poder a la señorita Sandra, seguramente después de haber sido apoyada para su nominación como candidata, pues por dos o tres personajes de dudosa reputación, como es don Ricardo. Como ella no dice nunca los apellidos de los agraviados, yo tampoco los voy a decir, don Ricardo Zacatecano, y uno de los grandes traidores a la Cuarta Transformación, y el otro don Néstor, hijo putativo de don Ricardo, mantenido por él en el ITAM, o sea, un itamita, que gobernó esa alcaldía antes de que llegara esta señora. Y don Néstor es hijo del pingüino, tampoco digo su nombre, por parafrasear a la señorita, pero así le decían mis hermanos y amigos de Tabasco. El pingüino porque parece un personaje de las películas de Batman. El señor padre, que fue gobernador de Tabasco, y que en contubernio con Ricardo nombran al hijito como delegado entonces de lo que es hoy alcaldía de Cuauhtémoc. Soy un buen conocedor de la alcaldía de Cuauhtémoc porque cuando llegué a la Ciudad de México después de trabajar en Ciudad Sagún, llegué aquí a los 16 años y viví 10 años en la delegación Cuauhtémoc. Y estudié 10 años en la delegación Cuauhtémoc. Y pachangué 10 años en la delegación Cuauhtémoc. E hice mis compras, mis visitas, mis paseos, porque era además un individuo sumamente pobre en todo lo que era la alcaldía de Cuauhtémoc, porque iba a ver aparadores o a comprar chácharas. Soy lagunillero de corazón, lo pueden saber todos mis amigos chachareros que tienen el gusto de decirme mazacote cada vez que me saludan. Entonces conozco muy bien los problemas de la delegación y a la delegación misma. Por eso además me llama la atención que con una disonancia cognitiva, la señora al otro día de salir de su primera audiencia donde sale exonerada parcialmente por el agente del Ministerio Público, por el juez, se decide ir a ver el kiosco morisco de Santa María de la Ribera, pudiéndole enumerar una cantidad enorme de proyectos propuestos a la alcaldía para que tengan alguna mejoría para la comunidad y para la sociedad, como puede ser la revisión de las actividades que conocemos de todos tipos, tanto buenas como malas, en la colonia Morelos. Ella, por cierto, es originaria y ahí nació la que durante muchísimos años fue mi primera esposa y mi compañera de vida. Entonces, conocemos perfectamente bien lo que se podría hacer ahí. Lo que yo quisiera hacer con esto es recomendarle a los peritos forenses, a los peritos psicólogos o psiquiatras autorizados por la Federación y por el gobierno de la ciudad, a que revisen perfectamente bien el caso desde el punto de vista psiquiátrico, como si quisiéramos revisar el caso de cualquiera, de Canallín, de Gertz Manero, de cualquiera de El Borolas o de Salinas. Tendríamos que revisar
el componente psiquiátrico y psicológico. Circunstancia, cosa y afirmación que hicimos hace 40 años, casi cotidianamente, don José Gutiérrez Vivó, el periodista más extrañado del país, y su servidor, en el programa Monitor, en el que yo participé durante 11 años antes de irme, como nos vendieron, de Radio Red para Radio Fórmula. Entonces, esto que estoy proponiéndole ahora al Ministerio Público, que los peritos hagan el diagnóstico psiquiátrico, no nada más de la ira, sino de los componentes de personalidad de la señorita Sandra, y revisen acuciosamente lo que debieron haber hecho desde un principio. En todos los casos, ¿cómo es posible que un gerente que vaya a ser gerente, por ejemplo, de una de las tiendas del ingeniero Slim, tenga que pasar por una serie de exámenes psiquiátricos y psicológicos para poder obtener el cargo o el puesto? Y para un cargo de un servidor público no se le haga ninguna prueba de eficiencia, de honestidad, de honradez, de capacidad, de habilidad, etcétera. Y ahora que están en la posibilidad, porque hay un juicio por algún agravio, a servidores públicos también, simplemente dijeron tiene que estar 6 meses en terapia porque no tiene control de la ira. No, señores, tiene cuando menos síntomas de 5 trastornos de la personalidad diferentes. Y eso se llama en psiquiatría trastorno de personalidad indiferenciado, porque está la mezcla de estos trastornos que no se puede concluir en uno, o serían demasiados diagnósticos: el narcisista, el antisocial, y aquí vamos a ver. Y esto se llama trastorno de personalidad no específica, porque podíamos buscar también en el trastorno histriónico, en el trastorno límite, otros pequeños datos que nos hablan de que hay un elemento cuya responsabilidad cívica es el servicio a los ciudadanos que la eligieron, y que esto no se está llevando a cabo con la necesidad ingente del cambio que nos ha sugerido y nos sugiere todos los días tanto el señor presidente de la República como nuestra jefa de gobierno. Ese incumplimiento del servidor público no se lleva a cabo. Y esto no puede seguir así. Yo hago un llamado al Poder Judicial del Distrito Federal para que actúe correctamente y no sea una mala copia del Poder Judicial Federal, que verdaderamente a muchos especialistas o ciudadanos comunes nos tiene literalmente avergonzados. Y si no es posible corregirlo, porque tendría que actuar el Senado, en el caso del Poder Judicial Federal, por favor, que la autoridad de nuestro Distrito Federal, de la Ciudad de México, como la llaman el día de hoy, tome cartas en el asunto y le sugiera discreta, generosa y cordialmente a sus peritos que estudien bien donde el caso no es el agravio ni la falta de control de impulsos y la ira, es mucho más allá. Y preguntarle a mis ex vecinos de la delegación Cuauhtémoc si creen que merecen tener en la alcaldía alguien que los gobierne teniendo este tipo de patología que yo supongo que padece, aunque no lo acepte. Yo, en mi fuero interno, lo acepto, lo respeto y respondo por ello. Allá ustedes si dicen, lo acepto, pero no lo reconozco.